grado. Por lo tanto, equivocado, un país que tiene su sentido en su continente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como primer invitado al doctor Juan Carlos Díaz Granados. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. En el Ecuador se están dando algunos cambios a propósito de las elecciones seccionales, estas de medio término, podríamos decirlo aquí en el país. Las presidenciales son 2 años después. Y definitivamente ha habido algunos cambios, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. El correísmo va a tomar las riendas en la conducción de la ciudad y de la provincia. En principio, quisiera pedirle una opinión sobre esto, que es noticia y que también se ha proyectado en información a nivel internacional. Sí, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Correcto, esto es un llamado de atención para el gobierno, porque lo que la ciudadanía está solicitando es, primero, seguridad y segundo, empleo. Y en ese sentido, lo que los electores han dicho es, necesito que el gobierno central empiece a coordinar planes de ejecución a nivel nacional, pero también que empiece a conversar a nivel local para que se resuelvan los problemas de cada una de las ciudades y de esa manera podamos salir adelante. Ahí había una desconexión, por ejemplo, entre el municipio de Guayaquil con el gobierno central, y esa es una de las cosas que más preocupa a la ciudadanía y en general al comercio también, porque no es que hacemos negocios en un vacío, sino en un ecosistema en el cual la seguridad es fundamental. En democracia hay que respetar la voluntad popular. Los resultados han determinado esto y lo único que esperamos es que la gestión de los nuevos funcionarios sea la correcta, la idónea, para bien precisamente de los ciudadanos. Y en el caso de Guayaquil, esta ciudad que se proyecta por la importancia que tiene a nivel internacional en lo turístico, en las inversiones. Así es, o sea, nosotros venimos recibiendo desde hace algún tiempo atrás visitantes que vienen a invertir desde otros países en Guayaquil y en el Ecuador en general, y eso es lo que ha impulsado también la mayor facturación, el mayor empleo adecuado que ha habido en los últimos años, porque ha habido inversión, por ejemplo, estas cadenas importantes que se han asentado en varias ciudades del país. Eso es positivo porque toma en consideración que el Ecuador tiene puertos con capacidad de carga, tiene 2 aeropuertos internacionales que funcionan 365 días al año y lo más importante, tiene el dólar, porque cuando uno invierte en otro país de la región, puede ser que gane, pero en el momento de la conversión para ya sacar el capital va a tener posiblemente una pérdida. El Ecuador no tiene ese inconveniente y en muchos de estos casos han empezado a ver al Ecuador como un lugar para que se llegue la mercadería o todo lo que se requiere para hacer funcionar estos negocios, no solamente en Ecuador, sino también en la región. En la analogía con lo que está sucediendo en el Perú y a partir de la llegada de Pedro Castillo, que ya fue destituido, se decía el Perú cae en manos del socialismo del siglo XXI y están sacando el dinero de los bancos. Se dijo que se habían ido 20.000 millones de dólares inicialmente, pero luego se comprobó que quizá por temores sacaron de los bancos, pero no salieron del país. Siguen las inversiones y sigue bien en el esquema económico con políticas de Estado que tiene el Perú, va adelante con toda la crisis política que vive actualmente. Es como clasificar al Mundial de Fútbol. La única forma de clasificar al Mundial de Fútbol es trabajar en equipo, como selección, pero también con los técnicos, también con la afición. Y ahí fue un momento en el que todos nos unimos. Solo fueron buenas noticias esa semana, hasta las ventas subieron, la seguridad mejoró, hubo una serie de factores positivos. Lo mismo es acá, es un tema de tender puentes para poder conversar entre todos. Aquí no es que somos diferentes o que buscamos cosas diferentes, todos buscamos lo mismo, prosperidad. Y ese es el llamado que ha hecho el elector en las últimas elecciones para buscar que un gobierno en general genere esa prosperidad para que su familia viva mejor.
La ciudad de Guayaquil fue rescatada en el año 90 por autoridades socialcristianas. El expresidente León Febres Cordero asumió la alcaldía, posteriormente el abogado Jaime Nebot, y hemos llegado hasta estos días en que terminará en mayo precisamente la gestión de la doctora Cintia Viteri. Digo yo, hay que reconocer todo lo hecho y esperar para el futuro lo mejor, pero no es el momento para atacar, como veo, se ataca al Partido Social Cristiano como que ha destruido, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil. Solo hay que recordar que era en los años 80 y en los inicios del 90, era una de las peores ciudades del Ecuador. Sí, por eso es que digo que es importantísimo tender puentes en este momento, porque solamente a través del diálogo, es decir, por eso es que ya hubo unos llamados de atención primero, hubo un llamado de atención primero en octubre de un año, después en junio del siguiente año, y ahora este es y nos vamos olvidando, ¿no? Y levantamos un poco la guardia para dialogar otra vez, pero cuando pasa el tiempo ya nos olvidamos del diálogo y otra vez viene un llamado de atención en estas últimas elecciones. Hay que conversar para mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, en eso puede jugar un factor muy importante el sector empresarial y las buenas noticias es que el sector empresarial está dispuesto a tomar esa posición de actor principal para también tender puentes entre los otros actores con la finalidad de que la prosperidad de todas las familias mejore. Y por eso es que el sector empresarial también estamos impulsando temas como los que hicimos, la vacunación en su momento, la desnutrición infantil, solventando todos esos inconvenientes, pero además de la misión original, que es crear empleo, también la de tender puentes para lograr soluciones. Nosotros conocemos los problemas, pero también las soluciones. Hubo una consulta popular, se plantearon 8 preguntas, la principal tenía que ver con el tema de seguridad, se planteaba si debe haber prácticamente pues extradición, pero perdió la consulta el gobierno ecuatoriano. Se dice que hay que oxigenar y vemos ya cambios en el gobierno, pero por sobre todo, y usted ha insistido en esta conversación, en esta entrevista, hay que dialogar. El país puede salir adelante solamente con el concurso de todos, y eso es lo que van a seguir impulsando desde el sector empresarial. Nosotros siempre, desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, hemos impulsado el diálogo y hemos tendido puentes. Que hay personas que nos han dicho yo no quiero dialogar contigo, esa es otra historia, pero nosotros durante 133 años lo venimos haciendo y no vamos a dejar de hacerlo. Y ese diálogo no solamente viene cargado de quejas, sino que además viene cargado de soluciones, porque el que tiene el problema normalmente también tiene la solución y esa es la ventaja de dialogar. Y en el diálogo lo más importante es la escucha activa. No es hablar, sino la escucha activa. Y eso es lo que le han pedido en general los electores en este momento a las autoridades. Empieza a escucharme y solucionemos en conjunto todos los inconvenientes que tengamos. Es tan crítico el problema de la inseguridad y la presencia del narcotráfico que hace pocos días se dio un foro con el señor cónsul de los Estados Unidos y con empresarios en donde con especialistas se refería a cómo se debe precautelar la seguridad. Por eso digo, en todo esto tiene que estar involucrado incluso el sector privado. En otros países para enfrentar a la delincuencia se unieron todos, sector público, poderes del Estado y el ámbito privado. Yo siempre refiero, Argentina tuvo que hacerlo en los años 90 también. Fernando, en un mundo globalizado, estos delitos son transnacionales. Es decir, hay trata de personas, es un delito transnacional, hay narcotráfico, otro delito transnacional, lavado de activos transnacional, y así sucesivamente. Incluso hay una teoría en este momento que habla de un gobierno a nivel mundial para poder, porque uno como país puede tratar de solucionar, digamos, problemas ambientales. En el nuevo orden internacional se plantea esto, de un solo gobierno supranacional. Supranacional con gobiernos locales también, pero por ejemplo, a mí me llama la atención que las últimas preguntas ambientales, que es lo que le preocupa a la mayoría de la población, que es la población joven, no fueron votadas por el sí. Y ese es un problema además que también es transnacional, porque nosotros podemos cuidar nuestras selvas, nuestros bosques, nuestros parques, etcétera, pero si sigue habiendo contaminación en los países industrializados vamos a tener, o si sigue habiendo consumo en otros países de drogas, también es un problema transnacional. Por lo tanto, esto no se va a poder resolver solamente a nivel local. Es decir,
cuando desde la Cámara de Comercio de Guayaquil conversamos sobre la unión, sobre la necesidad de diálogo, estamos hablando de un mundo globalizado, no solamente a nivel local, porque son delitos y circunstancias que ya se producen a nivel internacional, y por eso hasta la resolución de disputas que hemos conversado en algunas ocasiones aquí, el arbitraje internacional se ha convertido en un elemento fundamental para resolver justamente eso que son las controversias. Joe Biden, en su discurso a la nación días atrás, él hablaba de la trascendencia, la importancia y todo lo que hay que asignar precisamente para la preservación del medio ambiente en el mundo entero. Esto no puede estar referido solamente a determinados sectores. Todos tenemos que poner, digamos, una parte, ¿no? Todos tenemos que ponernos de acuerdo en la parte ambiental. También nos tenemos que poner de acuerdo en la parte de la seguridad. Y ahí también me llama la atención que en la pregunta número 1 no se apruebe la extradición, porque al final la verdad es que carecemos de un servicio de justicia. Y ojo que la palabra que estoy usando, importantísima, es servicio. Porque la justicia no son edificios, no es infraestructura, es un servicio. El servicio público de la justicia, así se identifica. Que pudiera estar automatizado, como los bancos, y que pudiera ser más accesible a la gente que deja de ir a la justicia ordinaria como consecuencia de que la ve muy complicada porque es un sistema de 900 años. Pero regresando a la pregunta 1, la preocupación principal es la seguridad, y no se aprobó la extradición sabiendo que tenemos un servicio de justicia débil y que tiene una serie de falencias que tienen que ser resueltas, que hay caminos para resolverlas, pero que no se resuelven. Por ejemplo, no es una fiscalía que actúa ante situaciones que podrían considerarse como indicios de delitos penales en la participación que participen los jueces, o que las partes que participan en un juicio no eleven las quejas al Consejo de la Judicatura, o que el Consejo de la Judicatura, viendo noticias públicas y notorias, no actúe en diversos casos. Y también hay que comprender a los jueces, que tienen un sistema, es decir, que pareciera automatizado, pero que realmente es caduco, y que al final probablemente lo que le están diciendo a los jueces es plato plomo, y que los jueces se van de estas infraestructuras gigantescas creadas en otro gobierno que no generan un servicio, y se van a su casa desprotegidos. Entonces hay que comprender también a las personas, por eso es que tenemos que regresar a las personas para solucionar. Y en el mundo, en la justicia se está resolviendo a través de, por ejemplo, sistemas más automatizados, como por decir, en China ya se usan avatars en los que no aparece la cara de los jueces ni de las partes, y se resuelven de esa manera, o por mecanismos alternativos de resolución de conflictos, de tal manera que se descongestiona a la justicia ordinaria y se pueden usar todos estos sistemas de automatización, que incluso en eBay se resuelven miles de disputas, millones de disputas a través de estos mecanismos alternos de resolución de disputas. Tiene que llegar la tecnología. Muchas gracias, doctor, por haber estado en nuestro programa. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos en Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Nuestro segundo invitado es el licenciado Jorge Acaiturri. Él triunfó en las elecciones seccionales en la ciudad de Guayaquil y es concejal del Cantón Guayaquil electo. Gracias por estar con nosotros. Han perdido la alcaldía de Guayaquil, pero usted va a ser miembro del cuerpo edilicio, concejal del Cantón. Así es. ¿Cuál va a ser el enfoque que le va a dar usted a esa representación de un sector de la ciudad? Fernando, ¿cómo está? Un saludo cordial para todos los televidentes.
el enfoque tiene que ser el mismo de siempre, con altura y respeto, a favor de las nuevas propuestas que tenga la nueva administración y a cambio de absolutamente nada, en tanto y cuanto después del análisis pertinente creamos que son positivas para la ciudad. Y por supuesto, en contra de aquellas propuestas que después del análisis necesario creamos que no son convenientes para que Guayaquil puedan progresar. Eso sí, con altura, con respeto, con argumentos y con una propuesta alternativa que en base a los postulados en los que nosotros creemos estemos conscientes de que puede ser lo mejor para los guayaquileños. Nosotros vamos a trabajar en ese sentido y permítame decirle algo. Si eso se llama oposición, entonces vamos a inaugurar una oposición decente, propositiva y en el marco de respeto en la ciudad de Guayaquil. En Sudamérica y en el Ecuador hay la costumbre de que se cambia un gobernante seccional, todo lo anterior se deja a un lado y hay que empezar con otro esquema. Y no debe ser así porque el país es uno solo, la ciudad es de todos los guayaquileños. Lo que está bien se debe continuar, lo que ha estado mal de pronto hay que cambiar. Esa debe ser la decisión de los nuevos gobernantes seccionales. Creería yo que sí. Mire, yo he sido funcionario público y me ha tocado reemplazar a otras personas. Y siempre hemos mantenido al personal técnico que haya demostrado buen rendimiento, responsabilidad y eficiencia, y también hemos hecho un análisis de los proyectos para definir cuáles tienen que continuar y hay otros que tienen que evolucionar para adaptarse a las necesidades de las sociedades modernas. Esa debería ser la valoración. Yo he visto con muy buenos ojos lo que la prefecta electa ha dicho. Por ejemplo, que todo lo que está va a continuar todo lo que esté bien, dijo ella. Que va a ser un análisis del personal que trabaje técnicamente y que ese tiene que continuar y que por supuesto lo que ella no va a permitir es pipones. Y yo estoy totalmente a favor de eso. Ese debería ser el rol que jueguen los políticos, que tenemos una misión enorme. El Ecuador y la ciudad de Guayaquil, por supuesto, enfrentamos momentos tremendamente duros en materia de inseguridad. Es el momento de encontrar la unidad de propósito y los consensos necesarios que nos permita enfrentar los males que nos aquejan, vencerlos y que la ciudadanía pueda vivir en paz y mejor. Usted perteneció a un sector en el municipio de Guayaquil que tiene que ver con todas las mejoras en la educación y la entrega de herramientas tecnológicas para la superación de los ciudadanos. ¿Le va a poner énfasis desde ya la concejalía a este aspecto? Mire, Fernando, yo tengo experiencia en materia de desarrollo productivo, tengo experiencia en el ámbito de la salud, tengo experiencia en cobertura social y en educación. Yo voy a trabajar para el beneficio de los guayaquileños en todas las áreas que crea que mis proyectos y propuestas pueden ser importantes. Pero sí hay que entender algo. Hoy nosotros estamos en minoría. Nosotros vamos a trabajar de forma propositiva. Y vuelvo y lo repito, nos vamos a oponer a aquello que creamos que no es conveniente para el desarrollo de la ciudad de forma argumentada y respetuosa, sin falta de respeto ni injurias. Y vamos a apoyar aquello que creamos que es positivo a cambio de nada. Y por supuesto, una de mis ofertas de campaña fue que se haga un estudio de índice de desarrollo humano por barrio en la ciudad de Guayaquil para determinar cuál debe ser la inversión en disminuir los factores de riesgo social, que son los que generan exclusión, inequidad, pobreza y como derivado de eso, delincuencia. Yo voy a pedir que eso se mantenga. Si no se da, por supuesto, ya será responsabilidad de quienes tienen la mayoría y del alcalde electo. Pero creo yo que eso es algo necesario para encontrarle una solución en el mediano y largo plazo a los problemas de inseguridad que tenemos. Porque todo lo que significa inversión en reducir los factores de riesgo social significa equidad, igualdad de oportunidades y permite que nuestros niños y jóvenes, cuando crezcan y vayan al mercado laboral, puedan competir en igualdad de oportunidades y el que más trabaja y se esfuerza obtiene los mejores empleos, por lo cual la riqueza se redistribuye y se genera de forma natural y no impositiva ni impuesta como pasa en los países desarrollados. Hacia allá tenemos que enfocarnos. A nivel internacional, en estos momentos y en los países más críticos, América Latina, África, precisamente se establece esto.
hay altos niveles de violencia y se dice hay que ir a la base, Por supuesto a la base, que sí. que es la sociedad, y la sociedad desprotegida, la niñez vulnerable, la juventud descarriada, lamentablemente por las brechas que se abren entre quienes tienen más y quienes Por tienen inequidad. menos. La inequidad es el gran problema de Entonces, América Latina. todo esto tiene que ser visibilizado por las autoridades. Una nueva administración, tras un proceso político electoral, es la que entra a manejar la ciudad, y todos tendrán que ser conscientes y trabajar en el mismo objetivo. Sí, mire, y por eso utilicé la frase unidad de propósito. Hacia allá tenemos que enfocarnos, dejando intereses personales o partidistas. Uno sí tiene sus postulados y por eso está en los partidos y por eso converge en los partidos. Nosotros vamos a trabajar de forma propositiva, vuelvo y lo repito, en todo lo que creamos que es bueno para la ciudad. Eso sí, con los valores que nos han representado. 85% en inversión, 15% en gasto corriente. Convergencia público-privada que impulse el desarrollo de la urbe. Obra pública y servicios con cobertura y calidad que construyan equidad. Y por supuesto algo fundamental, orden. No existe ciudad en el mundo que crezca sin orden. Y Guayaquil tiene que mantener el orden para que la inversión comercial, inmobiliaria y turística sigan llegando a la ciudad. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para la segunda parte de este diálogo. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Los desafíos son múltiples para una ciudad en momentos en que la globalización hace que compitan las ciudades, por ejemplo, en el plano del turismo. Esta es una industria sin chimenea muy importante. Países de Sudamérica, de Centroamérica, se nutren precisamente de los recursos que vienen vía turismo. En Perú, en estos momentos, en la crisis, hay afectaciones al turismo que viene de todo el mundo, y ellos dicen, por favor, hay que pacificar el país, estamos perdiendo recursos y dinero. En Guayaquil hay que crear toda la armonía para que sea un centro de visita a nivel internacional, de grandes conferencias y demás. Claro que sí, mire, pero para eso tiene que existir un proyecto articulado que analice a todos los sectores y que incluya a todos los sectores de la sociedad en este programa de desarrollo, sector empresarial, academia, agremiaciones, fundaciones, todos juntos tenemos que construir un gran programa que nos permita que Guayaquil pueda continuar creciendo como lo ha hecho. Mire, yo nunca me olvidaré cuando era niño y veía un reportaje de una revista internacional que comparaba Guayaquil con la Calcuta de América Latina. A partir de que León Febres Cordero llegó en el año 92, esta ciudad ha tenido 30 años de progreso indetenible. Y esos principios que nosotros le hemos denominado modelo exitoso es lo que nosotros vamos a continuar ofreciendo en el Consejo Municipal con los ediles que tenga el partido. Pero por supuesto que se necesita el trabajo articulado entre todo el tejido social para que Guayaquil pueda salir adelante. Y por supuesto, nuevamente, el diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. De ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas de la humanidad.
Por decencia y honestidad intelectual, yo he referido en mis programas lo que era Guayaquil en los años 80, lo que se logró de Guayaquil durante estos 30 años y todo lo que se debe proyectar a futuro. Lo que no cabe es el maniqueo, este concepto de que ya había que terminar, esto no sirve y vamos por algo nuevo. Señores, los países tienen vida larga, las ciudades también. Lo que tenemos es que buscar de las nuevas autoridades un trabajo adecuado, un trabajo propositivo y por supuesto de quienes antes administraban la colaboración. Así es, y permítame especificar algo ahí, porque veo que muchos han hablado del fracaso del modelo. Permítame decirle algo. El Partido Social Cristiano y sus aliados han ganado 35 alcaldías y 3 prefecturas a nivel nacional. Son 35 alcaldías que han decidido replicar el modelo de la ciudad de Guayaquil y 3 prefecturas, convirtiéndose en la segunda fuerza política del Ecuador en votos totales, a pesar de haber perdido un bastión importantísimo como era la alcaldía de Guayaquil. No es el modelo el que ha fracasado. Fueron ciertos errores que nosotros tenemos que admitirlos y que a puerta cerrada haremos la evaluación correspondiente y la autocrítica necesaria para corregirlos, pero no es el modelo el que ha fracasado. A lo mucho, y que está muy bien, el modelo puede ser revisado para que evolucione y se adapte a las nuevas necesidades ciudadanas, que está bien, como son todos los proyectos. Pero decir que un modelo que ha sacado adelante a Guayaquil en los últimos 30 años y que otras ciudades del Ecuador votan por replicarlo, porque votan en las urnas para que pueda llegar a sus ciudades y provincias, se ha terminado, es un error total. Ojalá que la base del modelo se pueda mantener y por supuesto también el alcalde electo es el pueblo guayaquileño el que le ha dado la confianza para que rija los destinos de la ciudad en los próximos 4 años. También tiene que imprimir cuál es la visión que él tiene de la ciudad, porque para eso lo han escogido. Y somos optimistas, es un hombre joven, él tendrá que ser muy receptivo, sin duda tendrá el aporte de muchas personas y simplemente empujar, sacar adelante a una ciudad. Es impresionante ver en el mundo cómo cada día progresan. La misma ciudad de Miami, que hay que ponerla como ejemplo porque es muy cercano. Hace 20, 30 años no era lo que es Miami en la actualidad. Ellos se propusieron hacer la Manhattan de Nueva York en Miami y lo van logrando, ¿no? La capital de Latinoamérica y lo van logrando. Es lo que esperamos de Guayaquil. Desarrollo inmobiliario en Estados Unidos en los últimos años, pero también Miami ahora es una gran sede tecnológica. Muchísimos empresarios de la tecnología abandonaron Silicon Valley, Nueva York y otras partes para invertir. Han llegado a la Florida. Y eso hay que analizarlo, revisarlo e intentar adaptarlo con la realidad que tienen nuestras ciudades. Sí, ya no caben las discrepancias ni las rencillas políticas, sino la colaboración y reitero, esperamos que haya el mejor de los desempeños por parte del alcalde. Tiene la voluntad y la confianza del pueblo depositada en que sus servicios pueden ser positivos, defendiendo los postulados y valores, por supuesto, del partido político movimiento que lo llevó a esta representación, pero hay que sacarse los colores de los partidos para ponerse la tricolor y la celeste y blanca del Ecuador y empujar para que la ciudad y desde la ciudad el Ecuador puedan salir adelante, para que los guayaquileños y para que los ecuatorianos podamos día a día vivir mejor y en paz. Muchas gracias por haber estado en este programa positivo. Esperamos seguir en esa línea. Somos constructores, no destructores de nuestra sociedad. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, en el espacio Fernando Aguayo, América. Verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto